Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten con este proyecto, con esta idea de resaltar pues a los deportistas, no solo de Cotacachi, sino también de Imbabura y por qué no del país en algún momento. Estamos en nuestro programa número 51, 52, si mal no recuerdo, si no me equivoco, y pues como no puede ser de otra manera, tenemos un especial, un invitado de lujo el día de hoy también aquí en Un Café con y no, pues esto no sería posible si no fuera por nuestros auspiciantes también, así es que queremos nombrarles a cada uno de ellos: a Aloha Fisioterapia, a Provipanes, a Hostal El Chagra, a JM Ferretero, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Saitel, el internet del Ecuador, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, en la Modesto Peña Herrera y González Suárez de aquí en Cotacachi, a Terán, pasión por el cuero, a la Fonda del Chueco, que esta semana también se une a nuestros auspiciantes. Es todo en comida rápida, también tenemos menús, almuerzos, ahí vaya y disfrute pues en la Ciudadela, Rumiñahui, en Otavalo, en la Carlos Ubidia Albuja y Atahualpa, frente a la unidad educativa Sarance, a la Escuela Formativa de Fútbol y Porteros de Juan Yepes Granda, allá en Antonio Ante, el gimnasio y Centro Fitness Super Saiyajin, al Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado, a Comercial Isabelita, también que nos abre las puertas pues de su establecimiento todos los fines de semana para nosotros poder entrar a sus hogares con esta idea, con este proyecto Huella Deportiva y este programa Un Café con. El día de hoy quisiera presentarles a un gran amigo, a un compañero de fútbol de las Mil Batallas. También en algún momento fuimos también compañeros del mismo equipo. Amigos. Así es, amigos y enemigos en la cancha, ¿no? Quiero darle la más cordial bienvenida a Farid García. Gracias por estar aquí, Farid. Buenos días, buenas tardes y buenas noches con la audiencia que se encuentra hoy viendo esta pequeña entrevista. Gracias a la invitación, a Iván, a Yomar por invitarme a este prestigioso evento, ¿no? A esta pequeña entrevista que lo que hace es resaltar los pequeños pasos que uno ha dado en su vida deportiva, más que todo, ¿no? Chévere, Farid. ¿Cuántos años? Al momento 24 años. O sea, estás en la flor de tu juventud. En la flor. Sí, ¿no? Todavía sí, con algunas por ahí lesiones, pero ahí le damos. Chévere. ¿Desde cuándo empieza tu pasión primero por el fútbol, ¿no? Ahora sabemos que también te apasiona otro deporte que es el físico-culturismo, pero yo quisiera que me empieces contando de dónde aparece o de dónde nace esa afición por el fútbol. Bueno, no, la pasión por el fútbol de toda la vida, desde que mi papá nos llevaba al estadio de aquí de Cotacachi. ¿Tu papá futbolista también? Claro, Danilo García, a ver al Club Nacional, club de toda la vida. Entonces, más o menos, yo recuerdo ya desde los 3, 4 años que ya nos llevaban ya al estadio, a estar comiendo allá la empanadita, el menudo, ahí viendo los partidos del Nacional, que siempre se caracterizó por llegar a lo que eran ya semifinales o finales. Entonces, desde toda la vida pasábamos todos los fines de semana, ya sea en el estadio o en el Coliseo Nacional, igual viendo por las noches del indoor. El fútbol sala. Ajá. Entonces ya igual, a partir, ¿qué te digo? Desde los 4 años ya empezaba ya a jugar en el Jardín Infantes, ya los campeonatos internos, ¿no? O sea, ¿siempre le seguiste a tu papá? Siempre, de toda la vida ha sido la pasión. Yo diría que herencia de mi papá. Pero tu papá jugador. Mi papá jugador. Yo recuerdo que tu papá parece que era marcador. No, mi papá es central. Ya, mi papá juega, sí. Bueno, yo al inicio siempre, bueno, ¿qué te diré? Hasta los 9 años yo jugaba o de 5 o delantero. Ya. Ajá. ¿Y qué pasó? Después ya, viéndoles a unos 2 primos, a Iván Moreno y mi primo Juan García, los 2 eran arqueros. Y a Iván Moreno, ya me acuerdo de... Sí, jugaba en el 9 de octubre aquí. Era un loco para... Sí, ajá, igual tuvo su paso igual por el Deportivo Quito, igual mi primo también tuvo sus pequeños pasos en algunos equipos. Entonces, viéndoles a ellos atajar, un día yo también cogí el gusto por eso, y un día en el Coliseo Nacional íbamos a entrenar así con los muchachos. Nos llevaba mi tío Don Bolívar Alencastro, nos llevaba allá pues a jugar, a estar un momento ahí, y en una de esas les digo que yo también quiero tapar. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí unos 7 años más o menos, 7, 8 años, y
me acuerdo que el marido de mi prima cobró un penal y yo me arriesgo a taparle. Y en eso que me boté a taparle, me fracturó la muñeca. ¿Ya? Y bueno, desde ahí ya seguía de arquero, a pesar de que en ese momento tuve esa lesión, esa fractura, seguí de arquero ya de ahí en adelante ya. Empecemos por el tema de lo que tú me decías, ¿no? Tú le seguías a tu padre, estaba siempre en contacto con el fútbol, como se puede decir, porque tu papá, como digo, en algún momento fuimos compañeros también, ¿no? Sí. En los centrales. Sí, ahí jugamos también cuando yo estaba en tu edad, creo, yo estaba un poquito más joven inclusive. Y ese equipo recuerdo que también era bastante, no sé, como era uno de los más competitivos, renombrados también, el de los centrales. Pero tú me cuentas que, claro, tú le acompañabas a tu papá, pero en ese tiempo eras jugador, o era sea, no jugador, eras ajá, sí, y era bueno, jugaba en la escuela, en campeonatos pequeños y siempre tenía mis goles. Igual, bueno, saltándonos un poquito, ¿no? Cuando, digamos, más o menos a la edad de unos 12 años, también me jugué en el Club Nacional de delantero. Y quedé tercer goleador, ¿Ya? Porque mi primo Juan tapaba también ahí. ¿Ya? Entonces alternábamos y más, yo me iba de delantero y también quedé de tercer goleador ahí. No me acuerdo si con 17 goles en todo el campeonato. Chévere, ¿no? Y eso es una de las características que por ahí deben tener los arqueros. Los arqueros, ¿no? Salir jugando. Deben ser buenos jugadores. Muy técnicos, con la pelota, salir jugando, como tú dices, no botar la pelota. Ahora lo que demanda el fútbol es un arquero que prácticamente juegue de líbero, ¿no? Ajá, así es. Que juegue de líbero con las manos, así. Así es. Ya. ¿En qué escuela estuviste? Yo estudié en la Escuela Santísimo Sacramento. ¿Ya? Ajá, de ahí pasé a estudiar de aquí en el Colegio Luis Ulpiano de la Torre y por circunstancias de la carrera futbolística acabé a distancia los 2 últimos años. ¿Ya? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué a causa del fútbol o a causa de bueno, no, te cuento mi historia, cómo fue toda mi carrera futbolística, ¿no? Entonces yo siempre pertenecí a lo que es la Liga Cantonal de aquí de Cotacachi. Ya, entonces cuando yo tenía 13 años, hubo un partido amistoso con el Imbabura. Y me acuerdo que era director técnico el profesor Alejandro Mesa de aquí de la Liga Deportiva de Cotacachi. De San Pablo. Ajá, él es de San Pablo, sí. ¿Ya? Y él nos entrenaba. Entonces, yo me incorporé con ellos. Me acuerdo, si más bien recuerdo, era en un intercantonal 2010. Pero yo llegué tarde a ese intercantonal porque ya empezaba y yo llegué a jugar, a entrenar. Y ya no tuve el chance de inscribirme al intercantonal. ¿Ya? Pero al otro año seguí con él mismo. Claro, 2011 ya seguí con él entrenando. Y justo hubo un partido amistoso y recuerdo que él me exigía bastante en lo que son los entrenamientos. Y en ese partido amistoso me vieron atajar los del equipo del Imbabura y recuerdo el profesor Pablo Anrango, ese día mismo me dijo que quería que esté en el equipo, en el Imbabura. Entonces se acabó el partido, me dijeron eso y ya, creo que fue un viernes, y ya el lunes ya empecé a ir ya al Imbabura. ¿Ya? Entonces ya mi carrera empezó ahí. Mi carrera ya, como se podría decir, profesional, porque ya empieza a formar parte de un equipo profesional, ya las exigencias son diferentes, los entrenamientos son diferentes, entonces todas estas circunstancias, ¿no? Lo que me vas contando y me surgen algunas dudas, ¿no? Antes de eso, ¿tú tuviste alguna experiencia antes de la Liga Cantonal? Por ejemplo, ¿tuviste la experiencia de tener una escuela de fútbol? ¿O dónde sí, aprendiste? Precisamente la mayor parte de mi infancia pasé entrenando en la Liga Deportiva Cantonal, yeah, con el profesor Rolando Saltos. Buena escuela entonces. Sí, con el profesor Rolando, con el Huguito, con Pasquel también, un año creo que estuve con Paco Pasquel también. Entonces tuve mi pequeña introducción, se diría, a lo que fue el fútbol. El tema de fundamentos, ¿no? Ajá, sí. Fútbol, más que todo con Rolando, que era yo era para él como un hijo, porque recuerdo que debe haber sido sub-9, que hubo un campeonato en Atuntaqui, en el profesor Juan Yepes, que fuimos y
yo recuerdo que me integré ya muy cerca a empezar el campeonato. Y cuando él me vio atajar, enseguida me empezó a poner de titular. Porque había otro arquero que también estaba ya, se supone que era el titular, pero cuando ya empezaron los partidos, ya me llevó allá y a veces incluso, o sea, el otro arquero tenía recelo de ir porque no, claro, no le hacían jugar, entonces prefería ponerme a mí de titular y entonces yo ya era como el hijo. Claro que tenía mis habilidades y todo ya desde pequeño, pero demostraba también, ¿no?, en la cancha lo que era ser un buen portero y me eligió como su sucesor, se podría decir. Y en ese aspecto yo quisiera preguntarte también, quisiera hacerte una observación. Yo estuve revisando tus redes sociales para ver un poco el tema del fútbol y Claro. todo, las redes sociales de tu papá también. Y yo veo que siempre fuiste espigado, o sea, para la edad tuya, a la comparación de tus compañeros, de tus amigos, Sí. siempre fuiste un poquito más alto, entonces me parece que por ese lado también te favorecía, ¿no? No tanto eso, verás, porque mi historia, o sea, si nos ponemos a recordar un poquito más, yo recuerdo que había un campeonato sub-14 y yo tenía 10 años. Y no habían, a mí me inscribieron por las dudas, por si acaso faltan jugadores, ¿ya? Y habían dos o tres arqueros más habían. Y entonces yo le dije a mi papá, yo quiero tapar, y de repente me metí a jugar unos 5 minutos, pero de 5, de delantero, así. Entonces un día no había arqueros, y le digo que me haga tapar. Y me dice, bueno, pues a ver qué pasa. Y recuerdo que eso fue como al la fecha número 7, algo así. Y de ahí terminé acabando de atajar todo el campeonato hasta que llegamos a la semifinal. Ahí sí, en la semifinal sí fue muy duro porque, como te digo, yo tenía 10 años y los otros ya, la mayoría eran de 14 años. Entonces era una diferencia bastante grande de edad en esa época. Se nota, claro, se nota la diferencia. Entonces, sí nos ganaron en la semifinal, recuerdo que nos ganaron, creo que 2-1. Y ya para terceros y cuartos en los penales nos acabaron ganando, porque imagínate, yo medía 1.35, 1.40, y imagínate un arco de 2.70 por tanto. Era como te digo, una inmensidad, no puedo, ya poder hacerme un gol, ya hubiera sido un chiste, ¿no? Entonces, yo empecé así, atajando en una edad bastante pequeña y con mayores para mí. ¿Cómo fue ese cambio ya tuyo de prácticamente de estar en el fútbol amateur, en el deporte amateur, que es el tema de las ligas cantonales, a lo mejor del equipo de tu papá, de los clubes de aquí que se mueven en el medio, y pasar a formar parte ya de un equipo profesional? ¿Qué es la principal diferencia? Yo creo que, bueno, no. Cuando tú entrenas en una liga deportiva cantonal y pasas a un equipo que ya se considera de la élite, es algo surrealista, se podría decir. Es como te digo, tú empiezas aquí, pero cuando vas a un equipo así, ya te encuentras acá. Y el hecho de estar en un equipo que está en la élite, eso te contagia. Es como te digo, tú llegas a un equipo así y tú ves la clase de jugadores, su técnica, su habilidad, y es como que te contagia esa energía y así, y tú empiezas a ponerte a ese nivel. ¿Ya? Es una experiencia que no podría compararle con ninguna otra, la verdad, porque si yo recuerdo la emoción que tenía ese día que a mí me dijeron que vaya allá para formar parte del Imbabura, ¿no? En aquel 2011. Y yo recuerdo que yo salí del partido y fui corriendo al taller de mi papá y yo, papi, ya me escogieron para formar parte del Imbabura. Y, o sea, es tanta la nostalgia que yo recuerdo que ese fin de semana mi papi se fue a Ipiales. Y estaban de moda en ese tiempo que salían los zapatos de fútbol, los Nike Mercurial, con fibra de carbón y tanta cosa, ¿no?, que ahora hay en el fútbol. Y recuerdo que mi papi me mandaba fotos y te voy a llevar estos y esto. Yo recuerdo clarito, eran unos zapatos negros con plomo y tomate.
los primeros zapatos originales que tuve, porque siempre utilizaba los zapatos de mercadito, claro, de repente tenía unos zapatos micro para jugar los partidos, así normal, pero antes de eso, o sea, por cualquier cosa siempre, o sea, porque se dañan en el fútbol, prefería comprar, o sea, los zapatos de mercado, se podría decir, ajá, que no tienen nada de malo, pero, o sea, se desgastaban porque ibas creciendo, luego ya no te quedaban, entonces prefería a gastar más dinero, entonces recuerdo que esos fueron los primeros zapatos y encontrarte así con ese tipo de experiencias es algo inimaginable, se podría decir. Dos preguntas tengo ahí, Farid. La primera, ¿qué sentiste cuando tu papá llegó ya con los zapatos y te dijo, toma, Farid, para que vayas y hagas historia? Chuta, la verdad es que no puedo explicarte porque yo recuerdo claramente recuerdo cuando mi papá llegó y abrió la caja de los zapatos y ver, o sea, te causa tanta nostalgia de volver a revivir esos momentos que hasta se me quebranta la voz porque son momentos inimaginables, momentos llenos de emoción, de amor. El hecho de saber que siempre mi papá estuvo ahí para apoyarme. No tengo las palabras para describir, pero solo podría decirte que es emoción pura, que el único deporte que te dará eso es el fútbol. Ya. La otra pregunta, ya llegó tu papá, te dio los zapatos, ya tú cogiste los zapatos, metiste el día lunes, ¿no? Metiste en la maleta, cogiste tus ropas, tu uniforme, tus camisetas y te fuiste. ¿Cómo fue el hecho de llegar y pararse ya en la cancha y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿A dónde llegué? La primera experiencia, porque claro, yo me imagino cuando uno llegaba, ¿no? Y tú siendo de aquí de Cotacachi, yo también prácticamente soy de Otavalo, y cuando yo iba a entrenar en los equipos de Ibarra, por ejemplo, aquí en el fútbol profesional, uno siempre tenía ese recelo, ¿no? De pararse y no tener con quién conversar. ¿Cómo fue tu experiencia? Claro, yo recuerdo aquel día, ¿no? Día lunes que fuimos con otro amigo, David Tambaco. Con él fuimos los dos y recordamos que fuimos al parque de Pilanquí, porque los días lunes siempre eran de físico. Entonces a correr lo más que sea, claro, los días que no les gusta y peor a los arqueros. Entonces yo recuerdo que yo llevé los zapatos de aquel día, pero no los utilicé, porque aquel día tenía que utilizar micros para correr por los diferentes ejercicios que nos hacían, ¿no? Entonces llegué, me presenté con el profesor, le dije, a mí me eligieron el día viernes para hacer las pruebas de acá, ya para integrarme acá al equipo. ¿Quién era el profesor? Pablo Andango era todavía en ese entonces. Entonces, aquel día fue algo confuso porque yo imaginaba llegar a un estadio, pero llegamos a el Parque del Pilanquí es como a 3 cuadras del terminal de Ibarra. Entonces llegamos a hacer físico, que no me imaginaba que iba a ser el primer día, ¿no? Entonces fue una experiencia, como te digo, que no me esperaba, pero fue súper bonita a la vez, porque ya empiezas a ser parte de algo diferente, algo que va a marcar tu vida. Chévere. Y con tu compañero Tambaco es con el que prácticamente hiciste liga, sí, permanecías ahí. Sí. Porque es duro, ¿no? Por ejemplo, yo digo, para una persona que no es, muchas veces por eso los futbolistas también se terminan desertando, ¿no? Sí. Alejándose, porque llegar y tú sabes que en el fútbol hay la trinca y que yo no me llevo con él y yo solo toco la pelota con tal persona. Bueno, para los arqueros no creo que va a ser eso porque... No, y déjame contarte que cuando yo llegué a Imbabura era una situación súper difícil, porque... ¿Cómo le dicen esta palabra? Cargosos. Ya. La gente de allá era súper cargosa. Te escondían los zapatos. Te escondían los zapatos, te molestaban, te robaban el pasaje, que acolítame esto si no te pego, que es lo otro, y tenía que lidiar con eso hasta que logres un cierto papel dentro del equipo. Respeto. Claro, el respeto, porque tú llegas y eres como nada en el equipo todavía, porque ya hay gente que ya venía jugando de más años atrás.
Entonces ellos son como ya los más altos, la cabeza del equipo, ¿no? Entonces ellos como que llegan y abusan de los nuevos, de los novatos, de los que no conocen nada del equipo. Y es es una circunstancia un poco fea en realidad, porque hay personas que se desanimaban por ese tipo de cosas. Pero ahí está también la valentía, el coraje, la imposición que uno tiene para seguir adelante, porque de esas cosas uno aprende también y tiene que seguir, porque si no, si te retiras ya pierdes. Y si te dejas, peor. Claro, peor si te dejas, porque ahí empiezan a abusar más de uno. Tú empiezas ya en el Imbabura con esta experiencia. Antes de irnos a la pausa publicitaria, quisiera preguntarte, ¿tú empiezas en el Imbabura con esta experiencia de tener esta cuestión de estas cargocerías? Ajá, porque sí. Siempre hay en el fútbol, ¿no? Siempre. Siempre hay en el fútbol. Tú a lo mejor en algún momento, ya teniendo la experiencia que tenías, ¿hacías lo mismo con las otras personas? La verdad que no. Yo cuando ya tuve ya mi papel ya de portero, ya titular en el equipo, cuando llegaban nuevos, lo más que trataba era o sea, si veía que hay ese tipo de actitudes, o sea, de calmar a la gente, y si se apegaban a mí, darles apoyo. Yo nunca fui de los que se trataban de hacer ese tipo de cargocerías porque no me gustaba. En realidad, si yo pasé por eso, no quería hacerle eso a los demás. Chévere, Farid. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Volvemos con un poquito más de la experiencia futbolística de Farid, y también para un poquito cambiar la disciplina deportiva, ¿no? Porque después te dedicaste y te dedicas, creo que hasta el momento, también a los fierros, al gimnasio. Sí. Entonces vamos a hablar también de eso y vamos a compartir las preguntas que los familiares también de Farid le van a hacer. Así es que volvemos en un ratito ya con más de Farid García. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. Estamos aquí conversando con Farid García. Me dice que ha sido delantero, luego ha sido volante y así ha ido retrocediendo hasta llegar a la portería. A ser portero. Y hasta quedar como portero, ¿no? Sí. Ya. Habíamos conversado un poco de esta experiencia en el Imbabura. Debutas ya en el Imbabura, ¿no es cierto? En la sub. Sí, desde la sub-14. La sub-14. Ajá. En ese tiempo el Imbabura estaba En la Serie A. en la Serie A, ¿no? Ajá. Y tú viajaste, me imagino que en el campeonato nacional. En el campeonato nacional de aquel 2011 fue un campeonato corto en el cual era un tipo cuadrangular que era contra Macará y Nacional. Entonces ganamos todos los partidos, pero bueno, no,
si pasabas el cuadrangular, ibas una semana a la casa de la selección a disputar ya las finales, porque era como por zonas, Ya, algo así. ajá. Ya, entonces ganamos todos los partidos y fue algo inexplicable porque solo perdimos uno contra el Nacional en casa. Porque acá le ganamos, pero de visitante ya nos ganaron ellos y nos quedamos afuera. Fue algo raro, pero ¿Y no fuiste a la casa de la- no fuimos a la casa de la selección. Entonces en el 2011 perdimos esa oportunidad, pero se logró algunas bonitas experiencias viajando a Ambato, a Quito, a conocer los estadios, las sedes de los ¿Dónde diferentes jugaste equipos. en Ambato? En el Bellavista, me imagino. Ajá, en el Bellavista. Ya. Sí, y en Quito en el complejo del Nacional. Ya. En las Con diferentes canchas, ajá, que tenían ellos. Chévere. Después de eso, sigues en el Imbabura, ¿no Sí, es cierto? después de eso, claro, seguí en el Imbabura. Un proceso ¿de cuántos años más o menos? Hasta el año 2016. Ya, o sea, son 5 años más o Ajá, menos que sí. estuviste Bueno. pasando de sub en sub. Ajá, sí. Recuerdo que al siguiente año, y como pasábamos a la sub-16, fue una etapa un poco compleja, porque o sea, a pesar de mi edad, era arquero, pero estaba entre los más pequeños, era como que todavía no me desarrollaba. Entonces, el año que era la primera etapa de la sub-16 fue un poco complejo. Pero el mejor año que tuve en torno a mi carrera futbolística fue en el año 2013, porque empecé ya con los 16 años en la sub-16 y fue un año súper bueno. Recuerdo que quedamos en tercer lugar, creo que fue a nivel del campeonato de Serie B, porque ya en ese entonces ya el Imbabura descendió a la Serie B y jugábamos igual que el equipo de primera jugaba contra Delfín, una suposición. Nosotros jugábamos contra Delfín, ajá, el preliminar. Entonces fue una experiencia muy bonita porque viajamos casi por todo el país, conociendo los estadios, hoteles, ciudades, en todos los partidos de cada 15 días, ¿no? Porque se jugaba uno de local y uno de visitante. Recuerdo que ese año fue tan bueno que vinieron los preparadores de arqueros de la selección sub-15. Entonces habían tenido el informe de que me querían llevar a mí a la selección sub-15, pero cuando ya vinieron acá, nos estuvieron preparando, se dieron cuenta de que yo era del año 97. En ese entonces la selección del Ecuador sub-15 era del año 98. Entonces quisieron llevarle a mi otro compañero que era del 98 en sí, pero no lo llevaron. Fue un excelente año porque terminé el año y justo el preparador de arqueros me subió ya a entrenar a primera. Ya con el equipo de primera ahí es cuando tuve que dejar el colegio. Yeah. Tuve que dejar el colegio, empecé a estudiar a distancia, solo estudiaba los días miércoles y entrenaba por el día y por la tarde, en el día con el equipo de primera y en la tarde con mi categoría, que ya en ese entonces ya pasaba a la sub-18. ¿Quién estaba en ese tiempo en primera? El entrenador de primera era Marcelo Gigoski, con un profesor, no me recuerdo el nombre, pero era un profesor italiano, que fueron los que me llevaron. En ese entonces recuerdo que Edison Recalde fue llamado a la selección, entonces quedaba el primer arquero de primera y el suplente y mi persona. Entonces me llevaron con el equipo de primera, como yo ya entrenaba con ellos. Me dijeron, a ver, para probarme, me metieron a los partidos del entrenamiento y cuando acabó los partidos recuerdo que me dijeron, vas convocado al equipo de primera y chuta, una emoción tan grande que no se puede explicar. Y yo recuerdo que yo le conté eso a mi papá y justo se vivía la etapa del Mundial 2014. Ya, entonces viajamos a Cotopaxi, porque era un partido contra Cotopaxi, contra la UTE, Universidad de Cotopaxi creo que era en ese entonces. Viajamos para allá, jugamos,
Vivimos algunos partidos del Mundial desde el hotel, viendo con el equipo de primera, compartiendo momentos y así. Recuerdo que cuando tú subes a primera, te tienen la costumbre de cortarte el pelo, de hacerte mocho. Cortarte por donde vaya. Por donde pase la máquina. Yeah. Y recuerdo que en ese entonces ya regresé ya con un hueco por acá, otro por acá y así. Y recuerdo que llegué como a las 12 de la noche a la casa del viaje y mi papá con una máquina que había en la casa, acabó de pasarme todo para dejarme calvo. Y yo llegué y tuve la sorpresa de que mi papá me había comprado unos zapatos nuevos y me había dejado ahí en la cama y abierta ahí. Y eran los zapatos que habían salido para el Mundial 2014 de Brasil. Entonces es una serie de experiencias que vives a través del fútbol que no se pueden explicar solo con palabras, sino más bien que te llenan de sentimientos que los vas a tener para ti y que nadie podría comprender porque solo tú lo has vivido de esa manera. ¿Tú tienes una experiencia en el Nacional también? Ajá, sí. Cuando yo subí a primera, tuve 3 partidos que fui con ellos. Fui 3 partidos con ellos. Al siguiente año yo ya cumplía los 18 años. Entonces recuerdo que estaba el profesor Espinel a cargo del Imbabura. Ya. En ese entonces yo subí con primera y ya formaba parte del equipo. Y recuerdo que empezó el campeonato y nos hicieron todos los papeles como para jugar ya con primera, ¿no? Y empezó el campeonato y como también habían diferentes arqueros como Viveros, Peter Espinosa, John Jaramillo, que fue seleccionado de la selección del Ecuador, igual Edison Recalde, habían algunos, entonces yo tenía que bajar a tapar en la reserva. Ya, entonces, en ese entonces atajé como 6 partidos seguidos, y en eso me llegó la sorpresa de que el profesor Espinel había dicho que por mi estatura, o sea, no quería que siga en primera y que me incorpore a la sub-18 y así. Entonces, acabé el año jugando en la sub-18. Y ya viendo que ya tú eres legal, necesitas un contrato para seguir en equipos de la élite, ¿no? Dije, me voy a probar en el Nacional. Recuerdo que era diciembre y que abrían las pruebas para el Nacional. Nos fuimos con mi papá, llegamos. Recuerdo que habíamos ido sin desayunar nada, entonces mi papá me dijo que vemos acá afuera algo que desayunar y me tomé un poco de café con un pedazo de empanada y 2 plátanos, que en el fútbol el plátano siempre es el mejor refrigerio porque te da energía y te llena de potasio que te ayuda a mantenerte activo durante los entrenamientos del partido, ¿no? Entonces llegamos, recuerdo que llegamos y yo me equivoqué de la cancha, ajá. Yo estaba en donde estaban probando los de justo a la sub-18, pero yo ya no iba a sub-18 porque yo ya iba a la reserva. Ajá, entonces le pregunto, dice, ¿quiénes son de arqueros? Le digo, yo soy de arquero. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Le digo, 18, pero ya voy a los 19. Me dice, no, dice, tú tienes que ir a atajar en la cancha de arriba. Entonces yo subo corriendo y yo casualidad llego y estaban armando los equipos ya para probar. Y dice un arquero y justo llego corriendo y le digo yo. Y me dice, ¿tú eres arquero? Sí, entonces anda a tapar en el equipo tal y en el equipo de abajo y acá, listo. En eso ya empieza el partido. ¿Qué te puedo decir? Realicé excelentes atajadas y recuerdo que en ese entonces el Nacional era el año 2016. En ese año el Nacional buscaba fichar a Esteban Drer y recuerdo que mi papá estaba sentado en la banca y los entrenadores se habían ido a sentar ahí abajo y cuando me vieron atajar le habían dicho que no precisamente necesitan a Esteban Drer, sino que hay que trabajar en mi persona. Entonces, desde ese momento yo me volví de los favoritos del equipo.
Recuerdo que acabé las pruebas, tuve que ir como 3 días más a seguir en las pruebas y ya se acabó, nos llamaron para enero. En enero yo regresé y ya regresaron toda la gente que era del equipo del Nacional, más los que se habían seleccionado en la etapa de diciembre. Entonces justo hicieron unos 2 partidos ese día en enero. Y de igual manera me seleccionaron para el equipo, me dejaron ya viviendo en el complejo del Nacional y al siguiente día, ya cuando ya iban a empezar ya los entrenamientos con los jugadores seleccionados y todo eso, recuerdo que ya jugaba ahí el hijo de Jacinto Espinosa, Gianluca Espinosa. Entonces era un debate entre él y yo, pues. Y me acuerdo que el preparador de arqueros, no me acuerdo el apellido, pero se llamaba Pedro. Él no le caía bien. Entre los entrenamientos y todo lo que se hacía, ¿no? Siempre me elegían a mí. Y recuerdo que hubo como 4 partidos amistosos en todo el tiempo que estuve ahí. Y en todos los 4 partidos amistosos me eligieron como titular a mí antes que Gianluca Espinosa. Y en ese entonces como ya me eligieron a mí, Gianluca salió y logró conseguir que se integrara al Deportivo Aucas en ese entonces. Y yo dije, ya estoy seguro acá, ya tengo mi puesto, ya estoy en la reserva. Y faltando una semana para que empiece el campeonato nacional, llegó un nuevo coordinador con su gente. Y algunos que estábamos viviendo en el complejo del Nacional nos dijeron, ya no necesitamos de sus servicios y pueden retirarse. Literalmente así, yo estaba en el cuarto, estaba descansando después del entrenamiento y cuando llegaron y dicen, esta es la lista, ya ustedes ya pueden retirarse, ya no están aquí. Cuando yo fui a buscar hablar con el entrenador, o sea, me dio la espalda, que era el profesor Perdomo, creo que era en ese entonces. Me dio la espalda. Ya no me dejó ni siquiera hablar con él. Los preparadores técnicos que estaban, los demás, me dijeron que ya no estoy en la lista y que me retire nomás. Entonces, después de eso, ya me llegué a enterar de que el nuevo coordinador había venido con su gente y que habían mandado sacando a más gente aparte de mí, y algunos compañeros también como Brandon Chalá, que ahora juega en los Leones del Norte, también tuvo que salir por la misma situación. Entonces fue una etapa muy difícil, pero a la misma vez una etapa muy emocionante, porque estar en un equipo como el Nacional, que también yo soy hincha del Nacional, entonces es una experiencia súper bonita, una experiencia, se podría decir, inalcanzable, que tú llegas a sentir de cerca. Y ya estar ahí dentro, me imagino que debe ser una experiencia totalmente enriquecedora por todo lo que se puede vivir ahí, ¿no? Sí, yo recuerdo que, bueno, el primer mes que estuve ahí, recuerdo que el Nacional estaba con problemas económicos, problemas de relación entre los socios, entonces no nos daban la comida, no nos daban, o sea, nos daban la vivienda, pero no nos daban la comida. Entonces lo que yo hacía, mi papá me mandaba un poco de dinero, yo retiraba y sabía irme como más arriba, como a unos 5 minutos en bus. Iba con un compañero, me acuerdo, Kevin Ayoví. Comprábamos atún, un paquete de pan y avena, y ese era nuestro desayuno, almuerzo y merienda, porque en ese entonces se vivía una situación económica difícil acá también para mis papás. Entonces yo lo que más trataba era de ser un apoyo y no generar tantos gastos. Entonces recuerdo que lo que comíamos era eso con Kevin Ayoví, que cuando yo me fui, él quedó y jugó Serie A y después también Serie B. Bueno, esas experiencias de la comida allá en Quito, creo que es de todos los paisanos que vamos para allá. Ajá, de todos. allá se aprende a comer lo que haya. Lo que haya. Lo que haya, sí. Bueno, Farid, de todas estas experiencias, me imagino que te debió quedar marcada alguna. ¿Cuál crees tú que fue la experiencia de todos los equipos en los que tú has pasado? ¿Cuál fue la experiencia que te dejó marcado a ti? Yo creo que la experiencia fue el Nacional, porque
yo cuando llegué a atajar al Nacional, ¿cómo te digo? Estar en el Imbabura es un equipo de élite, ¿ya? Pero en ese entonces el Imbabura estaba en Serie B. Pero cuando yo llegué al Nacional, era como, ¿cómo te digo? El Imbabura estaba acá y el Nacional era más arriba, ya, más top se podría decir. Y tú ves la calidad de entrenamientos, la calidad de exigencias, y eso, como te dije antes, te contagia. Y yo recuerdo, yo realizaba atajadas en el Nacional que yo jamás me imaginaría que podría hacerlas. Incluso yo recuerdo en un partido que estuvimos jugando, había llegado Perugachi, no me acuerdo cómo es el nombre, que es de Otavalo. Mauricio Perugachi llegó a ver el partido. Y cuando se acaba el partido me dice, ve, si has sabido atajar y así. Le digo, claro, profe, o sea, siempre tuve mis oportunidades, pero no se me dieron de lleno. Y yo recuerdo que ese partido, o sea, ganamos, tuve unas buenas actuaciones. Y te digo esto del Nacional porque cuando yo llegué al Nacional, la gente que vivía en el complejo no era cargosa conmigo. Entonces, como te digo, acá en el Imbabura había como gente cargosa de los otros y así. En cambio, yo en el Nacional me llegué a ganar mi respeto. A todo lado que querían salir los muchachos a hacer compras o distraerse un rato, me decían, hey, Arco, vamos. Y nunca se cargosearon conmigo, nunca me dijeron, acolítanos para esto, si no te hacemos esto otro. O como había situaciones acá que se vivían en la casa del Imbabura, que siempre les hacían la bienvenida cuando llegaban nuevos a la casa hogar. Y les bañaban con ortigas y desnudos afuera y así. Pero a mí en el Nacional siempre me respetaron. Entonces es como te digo, que es como que te hacen sentir alguien importante, alguien grande. Entonces esa es... Y sobre todo creo que el Nacional, a pesar de que en esa etapa creo que empieza el debacle, ¿no? Sí. Del Nacional, un equipo muy estructurado con todas lo que se ve, ¿no? Por ejemplo, la casa, las villas, el hecho de vivir ahí, con gimnasio y todo. Claro, o sea, es otra cosa, ¿no? Bueno, para ya ir finalizando, porque lastimosamente el tiempo nos queda corto y es algo de lo que queríamos conversar también. Hace una pregunta uno de tus familiares, me imagino que son los que están por aquí acompañándote. Nos dice, ¿cómo empezó tu amor por el físico-culturismo? ¿Y cómo haces para ser una persona tan disciplinada? Bueno, esa es otra rama deportiva en la que has incursionado, ¿no? Sí, bueno, el amor por el físico-culturismo nace después del fútbol. Cuando yo llegué del Nacional, llegué a entrenar de nuevo en el Imbabura, jugué en el Deportivo Ibarra, en el San Antonio y en Leones del Norte. Entonces, acabando de eso, entré a estudiar. Ya, se acabó el campeonato y justo se acabó el campeonato de segunda y entré a estudiar. A culminar la secundaria, ¿no? Yo acabé la secundaria a distancia. Ya. Ajá. Entonces, en ese momento que se acabó el campeonato de segunda que jugué, no tenía que hacer, entonces más que estudiar, y dije, tengo que dedicarme a algo más. Y mi obsesión era por no volverme gordito, ¿no? Y por no perder el físico. Entonces dije, voy a ir al gimnasio. Y empecé a ir al gimnasio, me gustó, leía bastante, me instruía me autoeducaba yo mismo, y así fue como nació el amor, se podría decir, por el fisicoculturismo, que es una etapa que ahora la llevo. He ganado algunos campeonatos. ¿Has participado? Sí, he participado en algunas competencias provinciales. Yeah. He ganado en la universidad, gané lo que es el Mr. UTN, el absoluto, gané el muscular men's physique en la Copa Iron y tuve algunas segundos y terceros lugares en varias competencias que he participado, como en 10 competencias que han sido... Una parte fundamental del físico-culturismo es lo que te hacen en la pregunta, ¿no? El tema de ser disciplinado. Sí, bueno, yo Porque creo... es facilito, como dicen, cargar el peso, o sea, lo que sea. Pero el tema de comida, eso es lo más complicado. Claro, el tema de comida es
es algo fundamental, va de la mano con el entrenamiento. Se podría decir que el tema de alimentación es mucho más importante que el entrenamiento, porque si tú no llevas una alimentación adecuada, nunca vas a ver los resultados que estás generando durante el entrenamiento, porque puedes matarte horas en el gimnasio, pero si tú no cuidas la alimentación, no vas a lograr ni desarrollar músculo, ni llegar a algún objetivo que te plantees. Ya, ¿y cómo haces para ser tan disciplinado? Para ser disciplinado, yo creo que se generó un hábito. Ajá. Más que todo, yo desde que empecé el fútbol dejé mi vida social. No salía casi a los fines de semana con mis amigos, ni a tomar, nada de eso. Entonces, cuando yo empecé en el gimnasio, y al empezar también y dejar la vida del fútbol, quise empezar también a salir con mis amigos. Y cuando me di cuenta que salir y tomarte los tragos te hacen perder todas las ganancias que tú obtuviste durante, digamos, tú puedes entrenar un mes y te vas el fin de semana, te emborrachas y pierdes todas esas ganancias de todo el mes. Entonces de ahí nació mi disciplina en realidad, porque dije, si es que no llevo de la mano la alimentación con el gimnasio y si no me cuido, no estoy haciendo nada, estoy desperdiciando mi tiempo en el gimnasio. Entonces, en realidad esa fue mi única disciplina. Yo, Farid, como te digo, hemos sido, creo que amigos justo antes de la pandemia, justo un mes antes de la pandemia, sí, compartimos el tema de la cancha, el Pauca Raimi. Bueno, antes habíamos sido bastante enemigos, no digo enemigos de hablarnos en la calle, sino en el fútbol. Ajá. Y yo recuerdo que durante toda la pandemia tú colgabas videos en las redes sociales y prácticamente en tus estados de WhatsApp, en donde tú hacías ejercicio en tu casa. Sí, fue un tema bastante duro porque cuando empezó la pandemia, dejar el gimnasio y empezar en la casa, era como te digo, parecía algo imposible porque en la casa lo único que hacía era flexiones, tomaba unas botellas llenas de cemento, hacía en la casa y así hasta que gracias a la carrera que ahora llevo de enfermero, tuve la opción de entrar al internado y comprarme un poco de unas mancuernas, unos discos, así, y seguir entrenando en la casa. Pero para mí la pandemia también, o sea, me hizo una mala jugada porque recuerdo que un día Alex Izama me dice, vamos a jugar acá contra unos amigos de Ibarra, ahí abajo en la canchita del Oriental nomás. Y le digo, bueno, y salimos a jugar. Y en eso jugando tuve una mala caída y yo no me había dado cuenta y se me fracturó un menisco. Y llevo ya 3 meses ya operado la rodilla y ahorita sí estoy fuera del gimnasio ya 3 meses ya que no he ido por este tema de la rodilla. Pero vas a retomarlo. Claro, no, eso sí, porque como te digo, o sea, ya fue un hábito que, claro, dejé el fútbol, pero tenía que encontrar la pasión en alguna otra cosa. Con Tati estamos 15 días fuera del gimnasio por cuestiones que no queremos poner en público, pero ya nos sentimos mal, ¿no? O sea, claro, ¿no? Nosotros también, imagínate, estábamos yendo 4:30, 5 de la mañana, ya se hace un hábito, entonces a las 4:30, 5 de la mañana nos ya empezamos despierto. a ver y ya no sabemos qué hacer, ¿no? A veces nos bajamos ahí en la sala, pero bueno, hay que retomar esas cosas. Voy a hacerte la siguiente pregunta. Cuenta cómo te sentiste la vez que te perdiste en la playa, dice. ¿Qué pasó? Bueno, eso fue cuando yo tenía 5 años, creo, o 4. Recuerdo que estábamos con mi papi y algunas tías, estábamos en Las Peñas y estábamos en una carpa frente a la playa y yo le digo, papi, me voy a lavarme los pies en la playa, a mojarme, ¿no? Y cuando yo regreso, regreso a ver y no había nadie. Y yo digo, bueno, por el color de la carpa me voy a dar cuenta. Pero yo alzo a ver y había miles de carpas azules, que era la carpa en la que estábamos. Yeah. Y después de eso pasé como 2 horas correteando la playa, buscando quién me ayude. Hasta que una señora, casualidad de aquí, es esposa de un señor Peñafiel, me encontró y me llevó a los parlantes de ahí de la playa de Las Peñas y ya llamaron por los parlantes que el niño Farid García se ha perdido y así, y ya fueron a encontrar. Ya, chévere. Buenas experiencias, ¿no? Sí. Creo que todos de niños algún rato nos perdimos. Bueno, aquí tenemos una pregunta más y esta me imagino que es de tu padre. Dice,
¿Cómo fue que llegó a ser titular en el equipo sub-14 en el campeonato interclubs de Cotacachi? Bueno, como sí, creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Hubieron como 2 o 3 arqueros que formaban parte del club y yo estaba ahí solo por completar la nómina y un día no llegó ni uno y ese día me metió a tapar mi papá en el equipo y se dio cuenta que tenía las habilidades y ya quedé de titular ya hasta que culminó el campeonato. Chévere. ¿Y qué hiciste, dice, para que tu papá te compre zapatos nuevos? ¿Qué hice? Nada, creo que... ¿Qué no hiciste, man? No, yo creo que era el favorito de mi papá. ¿Sí? Sí, porque siempre estuvo pendiente de mí en las cosas del fútbol. Se iba a algún lado y me decía, a ver, estos guantes hay acá. Y yo le decía, están bonitos. Y cuando llegaba a la casa ya tenía los guantes en la casa. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5. Ya. 5 hermanos. 5 hermanos, son los demás y mi campeón. Sí. Algo así. Chévere, chévere, Farid. ¿Qué tal te sentiste, Farid, aquí en un café con... Bien, con bastante nostalgia de volver a recordar todos aquellos momentos que uno vive y esa impotencia de no haber podido seguir en esta carrera, la carrera futbolística, ¿no? Porque eso es lo que ha marcado mi vida, ¿no? Entonces es como que te genera mucha impotencia saber que el hecho de algo de genética, se podría decir, no te ayudó a culminar, a llegar más lejos en esto, porque como te digo, yo le gané el puesto a Gianluca Espinosa, que ahora tapa en lo que es en el Deportivo América. Y ahí te das cuenta nomás, o sea, de que las palancas influyen bastante, en todo lado influyen. Y te pueden dejar afuera en un abrir y cerrar de ojos con tan solo algunas palabras por fuera nada más. Farid, si tú tuvieras la oportunidad de devolverte en el tiempo, ¿qué cambiarías de tu vida? ¿O qué harías mejor? Lo que haría es ponerle más, un poquito más de empeño a lo que realicé durante todos mis entrenamientos, un poquito más de esfuerzo y quizás inyectarme hormona de crecimiento. ¿Sí? Sí, recuerdo que mi papá en ese entonces me habló algo de eso, de la hormona de crecimiento, pero yo no tuve nada, no tenía nada de conocimiento en absoluto y ahora incluso la hormona de crecimiento es recetada, lo utilizan como sea. Y si lo haces de manera adecuada con un endocrinólogo, que hubiera sido lo óptimo a mi edad, utilizarlo para desarrollarlo un poco más y no tener complicaciones. No tener complicaciones, ajá. Chévere, Farid, te agradezco por haber estado aquí. No, gracias a ti, a Yomar, por invitarme a este prestigioso programa y hacerme recordar, o sea, tantos momentos que se ha vivido en la vida, recordar la historia del fútbol, lo bonito que es y que el fútbol va a ser el único deporte que te va a generar tantas experiencias y bonitos sentimientos como lo ha hecho en mí en realidad. Gracias, Farid. Gracias por estar aquí. Ha sido Farid García, este gran portero cotacacheño que ha hecho historia. A pesar de su corta edad, ha hecho historia pues tanto en los equipos provinciales como a nivel nacional también. De mi parte les agradezco. No queda más que agradecerle también a Farid, a sus familiares que le han acompañado el día de hoy, por hacer esas preguntas también, un tanto capciosas también por ahí esas preguntas. Y pues nos estaremos encontrando la semana que viene con un nuevo invitado aquí en Un Café. Muchas gracias por su atención y nos estaremos encontrando la próxima semana. Hasta pronto.